ya emitido sus pronunciamientos en audiencia, pero sobre la base de esto ocurrido la mañana de hoy, quiero empezar dándole la bienvenida al doctor y por supuesto recogiendo sus críticas contra estas protestas ocurridas el día de hoy, doctor. Bienvenido, LP. Muchas gracias, Francisco, por la oportunidad de visitarlos al portal más visto del Perú. Felicitarles por la excelente labor de divulgación que realizan y también por el pluralismo de poder recibir a diversos sectores que pueden tener posiciones entre ellos en oposición. Sobre lo que ocurrió, bueno, me parece a mí preocupante y no podía quedarme callado frente a un hecho que lamentablemente no solo contra el tribunal, sino es usual en las últimas décadas tratar de estigmatizar a las autoridades como delincuenciales, organizaciones criminales, etcétera. Eso ya no es protesta, ¿no? Entonces, este tribunal, por ejemplo, muy a despecho de otros tribunales, ha reconocido el derecho a la protesta con el caso de San Marcos, ha reivindicado a muchos de las personas que en la protesta fueron maltratados, se les ocasionó un vejamen por la Policía Nacional del Perú, y ha dispuesto, declarando fundada una demanda que se debe resguardar el derecho a la protesta de todos los ciudadanos. Y va a resolver otro caso más en el futuro también sobre temas de control de identidad, entre otros temas importantes para poder garantizar una sana ejercicio del derecho fundamental a protestar. Pero sin embargo, lo que no se puede calificar o que no se puede admitir es la calificación delictiva, porque eso lo que genera más bien es un enfrentamiento en la ciudadanía. La ciudadanía muchas veces no entiende las cosas, sino visualiza, y a partir de la visualización se forma una opinión. Y yo pienso que es peligroso que de esa manera se afecte la estructura constitucional, y es muy riesgo porque eso es el caldo de cultivo para el crecimiento de fenómenos violentistas que desde el imperio de derecho no podemos admitir. Y yo le decía por eso al señor fiscal Pérez de que él no admitiría que en la puerta de la fiscalía a él lo califiquen de ser parte de una organización criminal, y seguramente, como corresponde, enviaría al fiscal de prevención del delito, porque esto, repito, un cartel inmenso es algo injustificable, ¿no? Entonces, que la ciudadanía tome las cartas o mejor dicho, las autoridades que correspondan, deben siempre estar atentos para poder pacificar el país, que es lo importante. Fíjese que el doctor Pérez lo califican de ser parte de una organización criminal en medios de comunicación. ¿Qué tendría que hacer el doctor Pérez en ese caso? Bueno, en los medios de comunicación quizás tienen un margen de ¿prevención del delito también? No. Lo que pasa es que es quizás otro nivel, ¿no? O sea, a nosotros también hay medios de comunicación que nos critican todos los días. Hay comentaristas que hablan de nosotros permanentemente de una manera negativa. Pero puntualmente, yo más bien invoco a todos que bajen el nivel de violencia, porque la violencia verbal también es agresiva para todos, inclusive para el fiscal Pérez. Para todos los ciudadanos creo que debemos ubicar dentro de un verdadero contexto la discrepancia, la diferencia, la lucha por reivindicar y luchar contra los valores que nosotros consideremos, debe ser dentro de los cauces que establezca una sociedad civilizada. A las personas que utilizan los medios de comunicación, yo más bien les invoco la mesura, porque más bien son vasos conductuales de formación de la opinión. Y claro, en algún momento también yo pienso que tanto el fiscal Pérez como nosotros tenemos el derecho a reservarnos la capacidad de acción, porque definitivamente un hecho publicado falso es una difamación, y eso, repito, es injustificable. Ok, ahora, esas protestas de pronto, el descontento popular, ¿no cree que de pronto está algo influenciado por las últimas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional? Para muchos la última sentencia sobre inmunidad presidencial es una sentencia que blinda a la presidenta Dina Boluarte. Bueno, todos tienen derecho legítimo a la crítica, tienen derecho legítimo a expresar su descontento, pero no calificar como una suerte de hecho delictivo, ¿no? O sea, no podríamos calificar a LP porque invita a determinados fiscales o jueces a que también forman parte de algún tipo de ataque, etcétera, organización. No, yo creo que más bien esa es la pluralidad, esa es la apertura que debe haber en una sociedad democrática. Todos debemos tener derecho a poder participar dentro de este espacio. Y ya yendo al tema que tú planteas, que es la sentencia, la sentencia en ningún momento blinda absolutamente a nadie. La misma fiscal de la Nación ha dicho que el Tribunal Constitucional ha señalado que se puede investigar. La misma presidenta del Poder Judicial ha dicho que la sentencia del Tribunal Constitucional es modulada y se debe respetar. Entonces, no sé de qué acto de ¿Suspende sus blindaje investigaciones?
Se suspenden las investigaciones en efecto, pero no se las anula, no se declara nula las investigaciones. ¿Solo de Dina Boluarte o de otros altos funcionarios también? No, este es un caso de la presidenta de la Ok, República. ese criterio. No involucra a ningún alto funcionario ni a ninguna persona, y tan es así que el día de hoy ha sido allanado el señor Nicanor Boluarte, que quizás en un determinado momento, porque nos han planteado también una demanda sobre el uso de apremios contra, como el allanamiento, o el uso de apremios contra los aforados, pero esta sentencia propiamente del caso de la presidenta Boluarte, se dice en la sentencia de mayoría, se dice claramente que esto solamente suspende la persecución penal en contra del presidente de la República. Ministros. No, presidente de la República. Más bien ese es mi voto disidente. Yo considero, en mi voto singular, considero que en el caso concreto de la presidenta, de acuerdo al diseño constitucional, está protegida por el artículo 128 de la Constitución, que habla de la responsabilidad solidaria de los ministros. El ministro, si suscribe o avala un acto del presidente de la República, es el responsable, a no ser que renuncie inmediatamente del cargo y se retire del gobierno. Y entonces ese es un tema que me parece que siempre la actuación de los poderes públicos deben determinar antes de sustanciar una investigación al presidente de la República. Ok, pero su voto disidente no va en el sentido de habilitar o deshabilitar los allanamientos para ministros. No, en esta sentencia nadie se ha pronunciado sobre ministros. No hay ninguna. Te puede leer todos los votos. Ningún voto se pronuncia para proteger a los ministros. Ahora, si le han quitado la posibilidad a la fiscalía o a la policía, ¿no? de allanar, de esas medidas limitativas de derechos, en el caso exclusivamente de la presidenta o de un presidente de la República. Sí, del presidente. El presidente, ok, ¿no están limitando su margen de acción? ¿El tribunal es competente para decirle a la fiscalía no allanes? Por supuesto, porque el artículo 17 taxativamente señala lo que se conoce en la historia como la inmunidad presidencial. ¿Y qué acto urgente e Como inaplazable? ocurre en cualquier parte del planeta democrático, los presidentes de la República tienen un nivel de protección. En mi fundamento de voto hablaba de la sentencia del caso Donald Trump, a través del cual se establece determinados niveles de protección al presidente de la República. En los Estados Unidos, cuna del presidencialismo que nos rige a nosotros, aunque con matices evidentemente, hay un nivel alto de protección del presidente de la República y hay un nivel bajo de protección. Hay una dualidad. Hay actos que no puede nadie intervenir, sino después de que termine su mandato, y hay actos en los cuales la fiscalía sí puede intervenir. O sea, esa es mi postura. La postura de la mayoría considera en cambio que no, que el Ministerio Público puede intervenir en cualquier cosa, pero bajo determinados cauces. Cuando el presidente está en funciones, no se puede allanar Palacio de Gobierno por el descrédito que significa que a un presidente en funciones tú le allanes sin ninguna valoración, sin ningún nivel de argumentación razonable, sino para encontrar una boleta electrónica de una venta de un reloj. O sea, eso es gravísimo. O sea, eso técnicamente se puede buscar a través de otros mecanismos. Entonces, ¿qué decidió el Pleno? Que al presidente de la República, quien sea en el futuro, se le tiene que dar un nivel de protección para generar institucionalidad. El país, todo el mundo lo dice, que tiene un alto crecimiento económico, pero no tiene un nivel de crecimiento político. Y por lo tanto, una sentencia en la parte orgánica del poder tiende a buscar que tengamos solidez en la parte institucional. Esa boleta que usted menciona, Correcto. esa boleta fue el gatillador de una investigación penal. Sí. Esa boleta llegó también a ser revisada por el Congreso de la República. Sí. Ahí se archivó. Claro. Pero esa boleta, ¿qué significa? O sea, Un indicio. uno va a allanar una casa para encontrar... Hay condenas por indicios. Pero perdón, ya los indicios estaban dados. Ya se encontró el reloj, ya se dijo quién fue, se podía pedir a la casa, etcétera, la factura, lo que fuere. O sea, hablamos del nivel de protección que tiene que tener un presidente de la República. O sea, tiene que haber un nivel de razonabilidad para intervenir a un jefe del Estado cuando está en el ejercicio de su función. No podemos dejarlo desprovisto, desprotegido. Por eso es importante también que la investigación pueda continuar. Si es que, por ejemplo, en el caso concreto, porque ya es un caso cerrado, por eso me permito pronunciarme, no como el juez Carguancho, que en un caso abierto, donde él va a resolver, coloca a determinadas autoridades como parte de una acción criminal, que es un caso bastante polémico. Pero, mire, pero en este caso, con este caso termino. Este caso está cerrado y por tanto, lo que dice
técnicamente el Tribunal Constitucional, en este caso ya resuelto, es que al presidente de la República sí se le tiene que proteger, pero eso no significa que a todos los actores que están involucrados en la radio de acción de un presunto hecho delictivo no se le pueda practicar la medida de coerción penal. Está bien, pero fíjese, usted dice, no podemos dejar desprovisto a una presidente cuando se allana su domicilio. Así es. Pero un juez no hace un análisis de proporcionalidad. No lo hace, pues. ¿Por qué no lo hace? Porque lo hemos visto. Lo hemos ¿Pero por visto qué no lo hace? en los últimos allanamientos, qué elemento contundente se ha podido obtener. Ya, pero en ese La pregunta, por ejemplo, ¿esa factura en es ese contundente? caso, pero hay condenas por indicios. No, pero es perfecto. Hay condenas por indicios. Por eso, quítale. Y además, la contundencia es analizar en el Quítale esa Congreso de la factura. República. Quítale esa factura. No hay más indicios. Pero por supuesto que sí. Y entonces, y con los demás indicios no se puede formar Ya, un proceso. pero es diferente a que llegue el caso al Congreso de la República con una boleta y con elementos fácticos recogidos de un allanamiento al Congreso, a que lleguen las declaraciones de una presidenta. Perdone, mire. Si llegan las declaraciones, si llegan las pruebas documentales, si llega una declaración, la sentencia dice inclusive que puede tomársele declaración a la presidenta. Por eso, Si la presidenta comete un delito de falsedad, repito, para poder obtener una prueba, para hacer un allanamiento y obtener una prueba realmente periférica, como no se pudiera obtener por otros medios, realmente resulta... ¿De qué otros medios podrían obtener una boleta? Bueno, yo puedo pedir a Rolex que me entregue una copia de la factura, Ya, esa es una alternativa. ¿o no? Sí, sí es posible. Entonces, ya, pero y por eso le meto la policía y le agarro a trancazos a la puerta de la casa de la presidenta de la ¿qué República. actos urgentes inaplazables? Porque para muchos los han desprovisto. Dice, no pueden Pero la fiscal de la Nación dice que no le hemos desproteger. desprovisto. Está bien, pues, pero la academia también tiene una posición diferente. Bueno, si la fiscal de la Nación, que es la principal interesada en este proceso Bueno, competencial, la señora dice fiscal de que la no se le ha Nación- desprovisto. La señora fiscal de la Nación no es vocera de la academia. En la academia No, hay no, no. múltiples Te hablo de la voces, fiscal hay de la una Nación. pluralidad de opiniones. Perfecto, por eso estoy tratando de explicarte. Acá hay un proceso competencial entre el Ministerio Público y el presidente del presidente de la República. No sé qué constitucionalista te ha podido decir lo contrario, porque probablemente un penalista pueda tener algunos reparos, pero acá el análisis es estrictamente constitucional y es desde la teoría general del poder. Es que yo quiero entender lo siguiente y le Sí. traslado esta Y inquietud. sería bueno que me digas eso, ¿no? Le O sea, traslado que tú, esta inquietud. ya que tú asumes la representación de la doctrina. No, yo no asumí la No, no, libertad de tú me estás diciendo representación de que la doctrina manifiesta, me gustaría saber La de qué academia, la Academia Nacional pero Manifiesta, fíjese, me gustaría saber de quiero quién estamos trasladarle hablando. esta inquietud para poder reflexionar sobre la misma. Perfecto. Mire, diligencias preliminares. ¿Entienden que en las diligencias preliminares uno tiene que desarrollar actos urgentes e inaplazables? Diligencias urgentes e inaplazables, porque si no, tiempo que pasa, verdad que huye. Correcto. Ahora, en el caso de una presidenta, de la presidente, lo que han dicho ustedes no se puede allanar ni incautar, no se puede hacer eso. Simplemente declaraciones. O sea, han desprovisto de esta herramienta. ¿Qué actos es más urgente e inaplazable que un allanamiento? ¿Qué acto es más urgente e inaplazable que una incautación? ¿Qué acto más urgente e inaplazable que eso? ¿Una declaración? Está técnicamente permitido que se realicen pesquisas para todos los que están dentro de una trama supuestamente imputada a un presidente que no lo va a cometer solo. Un presidente puede cometer un supuesto hecho, pero para cometer un hecho tiene que estar alrededor de una periferia. ¿Esa periferia está protegida? No. Está simplemente, como el Código Procesal Penal lo dispone, abierta a cualquier tipo de actuación. Lo que se protege en el Palacio de Gobierno y se protege la vivienda de la presidenta por la razón del cargo, por el interés del cargo. Ahora, hablando de temas que pudiera generar una responsabilidad presidencial, hay actos y hay niveles. Por eso yo decía, siguiendo la sentencia del caso Trump, evidentemente hay actos donde sí, pues, debe practicarse cualquier tipo de diligencia, porque es gravísimo. Está cometiendo acá un acto, no sé, de entrega de dinero, 15 millones de dólares de un desvío económico, etcétera. Y las evidencias muestran, ese es un nivel, pero por el regalo de una joya o porque tiene una factura donde se hizo una operación quirúrgica. O sea, técnicamente esos casos periféricos, sujetos a investigación, pueden ser pasibles de una continuación una vez que deje el cargo, porque para la relevancia de la institución presidencial, que es como el rey en el sistema parlamentarista, de una u otra manera tiene que tener un nivel alto de protección.
Y esa es la razón. Esa es la razón. Y no se olvide usted que hasta el año 2000 así era. No ha sido el Tribunal Constitucional, ha sido el Ministerio Público que ha entendido desde el año 2000 que no había ningún tipo de posibilidad de poder realizar cualquier tipo de investigación al presidente de la República. Y cuando se aperturó con la fiscal Zoraida Ábalos, se aperturó solo para tener la carpeta. La fiscal aperturó y archivó. Y fue recién en el 2002, con la señora Benavides, que se apertura de forma absoluta para el caso del señor Castillo. Entonces, hasta el año 2002, la interpretación pacífica del constitucionalismo peruano era que era imposible cualquier práctica de investigación contra el presidente de la República. A partir del año 25 con el tribunal, más bien no ha vuelto al modelo anterior, no ha dicho está cerrado, ha establecido un régimen mixto, un régimen atemperado. ¿Es posible? Sí, es posible, pero es posible con determinadas aristas porque se trata del presidente de la República. Ok, correcto. Ahora le pregunto, ¿por qué una decisión tan restrictiva de no allanamientos ni incautaciones? Y me ha dicho usted también de que cuando allanaron la casa de la presidenta Dina Boluarte, la resolución no estuvo motivada. Se supone que un juez hace un análisis de proporcionalidad, de razonabilidad, de necesidad, para evaluar la pertinencia de un allanamiento. Hay un juez que ha considerado que ese allanamiento es lícito, que tenían que ingresar porque había elementos suficientes para que se pueda sospechar de la eventual comisión de un delito. Ahora, ¿por qué el tribunal, en lugar de restringir y decir no me incauten, no me allanen, cerrado el tema, por qué no emite algunos criterios interpretativos o eleva el estándar, quizá, para allanamientos a la presidenta? Bueno, se puede decir. ¿Por qué bloquear? Vuelvo a reiterar. Esa posibilidad? Es que si no se escucha, no se entiende. Yo estoy escuchándolo. Pero te vuelvo a señalar las razones. Te vuelvo a decir que inclusive hasta históricamente, ¿qué hace un tribunal? Hace un análisis histórico comparativo. Dice, este tiene su jefe de Estado. ¿Cómo se le trata al jefe de Estado en el mundo occidental? En las sociedades democráticas se les da protección. ¿Cómo era en el Perú hasta el año 2000? Tenía protección absoluta. Tienes dos parámetros a partir de los cuales tú interpretas la Constitución. Ya. ¿Cómo interpreto la Constitución? Entonces, ¿sabe qué? El presidente es un ciudadano común más, allánale cuando tú quieres, hazle lo que te da la gana. No cuando tú quieres. ¿Cuando te funciones? No. Estamos hablando de que debe protegerse la majestad institucional, porque meterse a la casa del presidente lesiona a todos. Es una lesión a todos. Y cuando te he dicho que falta, yo no te he dicho que falta motivación, sino que a resultas de lo obtenido, que es una boleta, eso es lo obtenido por un ingreso a la casa de un presidente, realmente la medición de lo que se hizo no tiene ningún tipo de valoración, no tiene ningún tipo de razonabilidad, termina siendo un acto arbitrario. Y entonces lo que ha decidido el colegiado es que al presidente se le debe proteger y a las instituciones tutelares. Palacio de Gobierno no se puede allanar. ¿Cuál es la base legal de la decisión? El 118, inciso 3 de la Constitución. El 118, el 117 y los artículos que corresponden a la estructura institucional de la Presidencia de la República. Esta pregunta ya se la han formulado en otro programa, se la vuelvo a formular para nuestro público. Sí. El 118, inciso 3. No ha podido dirigir la política general del gobierno, la presidenta Dina Boluarte. Por esa razón se le da la razón. Por esa razón resolvieron como resolvieron. Pero verdaderamente no ha podido dirigir la política general del gobierno, la presidenta, por la investigación penal. Mire, repito, nosotros hubiéramos podido anular las investigaciones. No se han anulado las investigaciones, se han reservado. Es decir, van a continuar. Hemos validado por esta interpretación que las pruebas recogidas se van a mantener para el futuro. Es decir, estamos dejando que este último periodo de 8 meses el gobierno pueda desarrollar pacíficamente sus actuaciones. Tan es así que el día de hoy hemos recibido noticia de que ha sido allanado el hermano de la presidenta de la República. ¿A qué buscamos hacer una disgregación para proteger a la institución presidencial técnicamente? Y definitivamente un presidente, porque tenemos 130 parlamentarios, tenemos más de 1.800 alcaldes, pero solo tenemos un presidente de la República. Y lo que es peor en este momento, sin vicepresidentes. Un solo presidente de la República que tiene que ser presidente desde que se levanta hasta que se acuesta. 30 y tantas investigaciones fiscales, 30 y tantas carpetas. ¿Cómo no van a afectar la institucionalidad y el desempeño de un jefe de Estado? Hay una regla en investigación criminal, en criminalística. Tiempo que pasa, verdad que huye.
todo lo que usted diga, todo lo que usted quiera, le doy la razón. Pero en este caso estamos hablando del presidente de la República. O sea, la estructura del Estado, el constitucionalismo. Por eso le decía, sería bueno que me diga quiénes son sus constitucionalistas. Todos los constitucionalistas señalan que tiene que haber una protección a la figura presidencial. Por eso se llama inmunidad presidencial. Al presidente, el presidente no se le toca. ¿Es absoluta esa protección? No ya no es, pues, era absoluta hasta el 2000. Era absoluta. Los fiscales tenían entendido hasta el 2000 que era absoluta. Hoy es absoluta, ya no lo es. Porque el tribunal ha convalidado la intervención, pero ha establecido reglas, ha establecido parámetros. Definitivamente estás tocando al jefe del Estado. No es cualquier ciudadano. Entonces hay una disgregación. El debate que hemos tenido adentro del tribunal, inclusive ha sido, ¿y qué pasa con los aforados? Justo que tú me preguntabas, ministros y todos los demás, inclusive hasta fiscales y jueces supremos. Bueno, ese tema se verá en otro momento, en otro caso, porque no se puede equiparar un ministro con un presidente. El presidente es el presidente. Ya. Para que nos entienda el público, podemos pasar a otro caso. ¿Sí se le puede investigar preliminarmente a la presidente? Se puede realizar actos de alta urgencia. Okay, ¿Qué significa actos de alta urgencia? Correcto. No lo sé. El fiscal está en la obligación de tener que justificar qué es un acto de urgencia. No incautaciones, no allanamientos. No recuerdo técnicamente incautación, pero sí no allanamientos. Ya, no allanamientos. Allanamientos no. Mire. Incautación. Esa investigación, esa carpeta tiene que ir al Congreso para que ellos autoricen si se le sigue investigando al final de su periodo o si no. Al final de su periodo continuará la acusación constitucional. Por eso. La investigación no. Pero la investigación técnicamente se pierde desde que el presidente de la República tiene un determinado periodo de inmunidad que tiene que sustanciarse a través de una denuncia constitucional. La decisión, pero ya la acusación constitucional, y ahí puede haber un tema debatible o de debate, como te digo, mi ponencia es en singular. Ya la fiscalía recobra determinadas funciones, pero que tienen que estar concatenadas con el procedimiento ante juicio político. Correcto. Pero el Congreso es quien autoriza. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué ha cambiado? El estado de la cuestión es que ahora, para que el Congreso autorice la acusación, lo va a tener que hacer sin los elementos que pudieran haberse recabado de un allanamiento, porque ahora está prohibido. O sea, ahora el Congreso va a tener que autorizar o desautorizar, no habilitar, con los elementos, dichos, declaraciones del presidente. No con lo que pudieran, si es que el criterio hubiese sido otro, recabar de un allanamiento. Pero si puede ser, no. Menos elementos de análisis. El caso Boluarte. Menos elementos de análisis. El caso Boluarte se ha convalidado todos los hechos. Pero para casos futuros. Por eso, para casos futuros. No para el caso Boluarte. Para casos futuros. La carpeta Boluarte técnicamente está suspendida con todo lo que se ha hecho. Mal o bien. Para el futuro, para los presidentes de la República, se entiende que hay un nuevo marco que se inicia desde la siguiente elección. Y es que el presidente, a raíz de un hecho, se le puede abrir una carpeta, se le puede tomar su declaración, se le puede requerir determinados informes y se pueden practicar diligencias alrededor del presidente. Y esas diligencias van a formar una carpeta que finalmente continuará, se sustanciará, y en el caso del presidente de la República se reservará hasta el momento que finalmente deje el cargo. Ok, correcto. La doctora Marianela Ledesma tiene una opinión diferente a la del doctor, nos comentan en la caja de comentarios. Por eso, como te digo, la doctrina que tú me refieres, dudo de que sea de un constitucionalista. Y todos sabemos que la doctora Ledesma es una civilista. Es una civilista que fue elegida a dedo por el anterior Congreso de la República, por el voto del humanismo, que la llevó a ser magistrada del Tribunal Constitucional. Pero el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en este país no es algo a dedo también. No es el mismo. No los elige el Congreso. Se equivoca usted. No los elige el Congreso. Sí, pero eso no significa que sea a dedo. ¿No es votos? Por ¿La supuesto, fuerza de los votos? Por supuesto. Pero este colegiado fue elegido por un concurso meritocrático que duró un año. Un año. Sujeto a tachas, sujeto a evaluaciones curriculares, exámenes, entrevistas, concurso de méritos, cuadro de méritos. Así no fue con el caso de la señora Boluarte. Perdón, con el caso de la señora Ledesma. Ser civilista le invalida para no le invalida, sino presidente del Tribunal por supuesto que no le invalida. Y enhorabuena que tenemos una presidenta actual que es laboralista. Pero estamos hablando de temas eminentemente constitucionales, ni siquiera penales. Estamos hablando de derecho constitucional del poder.
Ya, pero mire, en el caso de la doctora Luz Pacheco, que es laboralista, o sea, con ese criterio de que como civilista no puede opinar sobre temas constitucionales y si los opina no tiene la relevancia como sí lo haría un constitucionalista, las opiniones de la doctora Luz Pacheco también tendrían que... Te respondo en el contexto de lo que tú has argumentado, que la doctrina critica esta postura. Por eso te decía, la academia, que es lo mismo, ¿de qué academia estamos hablando? Porque este es un debate eminentemente constitucional. Acá el ponente ha sido Hernández Chávez, técnicamente ha sido Hernández Chávez. Ya ha habido una divergencia, por ejemplo, conmigo. Ha habido una divergencia allí, no nos hemos entendido, pero arribamos a la conclusión que tiene que haber un determinado nivel de protección del jefe de Estado. Yo, por eso te digo, me sería bueno que también, así como señala doctrina, respetable, como la señora Ledesma, la señora Pacheco, etcétera, también haya constitucionalistas que digan lo contrario. Y es un tema que va a ser bastante difícil porque, te reitero, el sistema de frenos y contrapesos, la construcción del sistema democrático republicano y de carácter presidencial establece mecanismos de control y mecanismos de protección de un jefe del Estado. Por eso es que hay un sistema mixto de control. Se le habilita el enjuiciamiento por determinados delitos, pero además para otros hechos establece determinados mecanismos de control que se conocen como de índole político. La vacancia presidencial, la renuncia del ministro que es trascendental. El ministro no puede avalar un hecho delictivo que sea parte de la actividad como jefe de Estado. Si el jefe de Estado va a realizar una intervención, una represión, etcétera, tiene mucha responsabilidad el ministro del sector o tiene que renunciar. Entonces aquí eso también es un mecanismo de premios y recompensas que tiene un jefe de Estado en un modelo democrático constitucional. Correcto, la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de la Policía Nacional del Perú. Tremendo debate que organizamos aquí en el EP No 1. En diferentes ocasiones habrán sido más de 20 programas produciendo contenido. Hace unos minutos, hace unas horas tuvimos otro sobre el análisis de esa sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. Usted tuvo la iniciativa de invitar a dos especialistas a una mesa de debate, ¿correcto? Correcto. Al doctor Yuri Toscano y me parece el doctor Reinaldo. En efecto. Al doctor Reinaldo, ¿no? A ver, ¿cambia la realidad? ¿Cambia el devenir de las investigaciones o cómo se van a relacionar Fiscalía y Policía a la fecha, luego de esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional? Yo creo que las sentencias en materia de constitucionalidad parten de un principio. Es el principio de presunción de constitucionalidad de la ley. O sea, un tribunal ya tiene un determinado margen, porque el tribunal tiene que creer que la ley es constitucional. Entonces, cuando la expulsa, únicamente es cuando no puede salvaguardar la constitucionalidad de la ley. ¿Qué es lo que ha hecho el tribunal? Ha señalado que la ley es constitucional en tanto en cuanto el Ministerio Público conduzca la investigación en el ámbito jurídico desde un inicio, e intervenga en cualquier estadio de la investigación preliminar conjuntamente con la Policía Nacional, orientándola, vigilándola, supervigilándola, como dice la Ley Orgánica del Ministerio Público, que está vigente por si acaso, y que habilita que el Ministerio Público en todas las etapas participa. El Ministerio Público apertura formalmente la carpeta. Esa carpeta establece la lista de diligencias. Hay diligencias urgentes que la policía debe realizar en el momento porque, en efecto, debe custodiar el elemento probatorio. Y por tanto, e inclusive hasta cuando se forma el informe del policía, también el fiscal puede pedir una ampliación, puede disponer que se les dé más cosas, o técnicamente puede desecharlo. Todo está en competencia inicial y final del Ministerio Público. ¿Y en flagrancia? Pero se le deja margen para que el policía pueda intervenir, que es una problemática que sucede en la actualidad mucho en el caso peruano, donde la fiscalía está abarrotada, donde el fiscal no tiene capacidad para poder participar en todas las diligencias. A veces manda al fiscal adjunto, a veces no. Y por tanto, lo que hace es, hay una pérdida del valor probatorio, sobre todo en hechos delictivos ligados a la criminalidad, donde ahí sí es rápida la pérdida de un elemento probatorio, donde hay un asesinato, donde hay un secuestro, como ha ocurrido, por ejemplo, con el caso de esta señorita del Congreso de la República, la señorita Vidal, que fue asesinada, y donde entre la determinación de qué fiscalía compete, la policía no pudo hacer nada durante más de un mes para poder entrar al celular del enamorado, me parece,
y poder investigar en su momento y determinar en ese momento que no haya un borrado de pruebas o un elemento probatorio que era necesario. ¿Eso, por ejemplo, la policía lo tendría que hacer en las preliminares bajo su conducción operativa? ¿De quién? ¿Una diligencia como acceder al teléfono? Es que siempre la policía tiene que comunicar al fiscal. Por eso hemos pedido en la sentencia que haya un nivel de implementación de protocolos. O sea, le hemos dicho al policía, oiga, sí, usted tiene margen, claro, efectúe, pero pásenle la voz al fiscal. Mi preocupación es la siguiente, doctor. Ustedes que van a resolver una causa de control de identidad, 205 del código. El TC ya ha dicho, control de identidad policial única y exclusivamente para averiguación del delito y prevención del delito. Ok, pero ¿qué hace la policía en la práctica? A usted le debe haber ocurrido, detienen el vehículo, DNI, pero prevención del delito, averiguación, no, nada, DNI, control de identidad. Eso no es correcto, pero los instructores de la policía le dicen que eso tienen que hacer. ¿Cómo debe ahora la policía entender la conducción operativa de las diligencias preliminares? ¿La va a entender bajo los cánones que ustedes han desarrollado en su sentencia del Tribunal Constitucional? ¿O la va a malentender a lo mejor? Bueno, yo lo que veo a veces también, no solamente hay acá un cuestionamiento a el exceso policial, sino también al exceso ciudadano, ¿no? O sea, yo no veo que en Europa o en Estados Unidos o en Chile un ciudadano pueda insultar a un policía o un ciudadano se niegue a someterse a algún escrutinio de la Policía Nacional. Allá hay un tema que definitivamente, aparte de formar ciudadanía, hay que establecer márgenes de razonabilidad. El control de identidad es una herramienta importante, pero no se puede utilizar de manera abiertamente discrecional y de forma que lesione la dignidad de la persona, como por ejemplo hacer que la persona esté 4 horas esperando la identidad. Pero ciertamente, si porque están patrullando y te piden el DNI y te entregan en 1 minuto, 5 minutos, la verdad que no encuentro tampoco el nivel de intensidad en esa intervención, pero es un tema abierto. Lo que tú dices lo analizaremos y veremos cómo compaginamos, pero no es de ninguna forma un cheque en blanco a la Policía Nacional la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional, en ninguna forma. Tan es así que hoy en día prácticamente la sentencia se está tratando de implementar, se está tratando de llevar a que se materialice, porque el propio Ministerio Público sabe en la actualidad que sí tiene el nivel de liderazgo en la lucha contra la criminalidad. O sea, hay un mecanismo de colaboración, como debe ser un tribunal. No es que dé razón a uno u otro, busca que colaboren 2 instituciones tan importantes para que puedan encontrarse y superar las diferencias que tienen hasta la actualidad. Otro punto que no se ha advertido, ¿cómo se va a implementar esa ley, la ley 32.130? Si no hay cámaras y se les pide a los policías portar una cámara. Bueno, sí, son cuestiones operativas que tienen que darse, pues. Esas ya son cuestiones que escapan al Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, el Tribunal Constitucional por eso no va a dejar de dar una sentencia sobre un derecho social, que yo demando permanentemente. No hay plata. Oiga, señor, no hay plata, no es problema del tribunal. Páguele el bono de preparación de clase a profesor. Páguele la pensión por invalidez profesional. No se argumente únicamente que no hay capacidad logística. Eso tendrá que ver el Ministerio del Interior, tendrá que ver el Ministerio de Economía, porque tenemos que implementar una mejor policía. Pregunta en la caja de comentarios, doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. 1. El Tribunal Constitucional, lo que sostiene, el magistrado del Tribunal Constitucional lo que sostiene es de que ahora a la presidenta no se le va a poner a allanar. 1. 2. La conducción operativa de las agencias preliminares la tiene la policía, que es un órgano controlado por el Poder Ejecutivo, es decir, 2 favores por 1. Eso es un sesgo. Eso es un sesgo porque la gente o se deja, yo diría, influenciar por malos mensajes de comunicadores, ¿no? O sea, todo tiene que ser autónomo en un Estado, eso es falso. En el poder, en el Estados Unidos, las elecciones las hace el Ejecutivo. Pero, claro, el Ministerio Fiscal en España hace poco pertenecía al Ministerio de Justicia. El hecho de que esté adscrito, pertenezca a un nivel, no significa que eso per se sea una intervención o un control de parte de un órgano del Estado. Son democracias maduras. Perdón, así. Son estoy hablando de Chile. Maduras. Estoy hablando de Chile. Aquí Chile. desactivan la de viaje. Pero, bueno, vamos a suponer que todo lo que usted dice es cierto, ¿ok? Vamos a ponernos en esa perspectiva. Pero lo concreto es que en el caso, por ejemplo, de las sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional, y eso deben entenderlo, es que no cierra la posibilidad de que se investigue al presidente.
Lo ha dicho la fiscal de la Nación. Y en el otro caso de la policía puede actuar en diligencias urgentes, pero el dominio y el control está en manos del fiscal. Pero lo que no puedes esperar a que llegue el fiscal desde la Bancay hasta la puerta de LP, cuando acá está pasando un hecho criminal. Tiene que actuar inmediatamente, con conocimiento del fiscal. Eso se llama darle operatividad. ¿Y cómo se implementa? Con los protocolos que tiene que hacer el Ministerio Público con la Policía Nacional. ¿Qué debe incluir esos protocolos? Eso ya son temas que tiene que ver el fiscal con la policía. Se lo digo porque a lo mejor tiene usted la fórmula. Porque no lo voy a dar yo porque no me corresponde. Esa discusión tiene décadas. Bueno, ya es hora de que lo haga. Décadas. Por eso, ahora el tribunal le dice que lo haga. Si hay una discusión que tiene décadas y nadie quería dar su brazo a torcer y la fiscalía no quería conversar con la policía y la policía no quería hacerle caso a la fiscalía, ahora el tribunal dice que se pongan de acuerdo y establezcan protocolos para poder articular la lucha contra el crimen, que eso es lo sustancial. Ok, extinción de dominio. Hubo una sentencia muy esperada, ustedes emitieron la sentencia y olvidaron, eso sí, ha habido amicus curiae que han presentado su propuesta sosteniendo que que definan la naturaleza jurídica de la extinción de dominio. No lo han hecho. Eso la sentencia no lo tiene. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Es una especialidad. Bueno, yo esperaba que sí, porque en la audiencia hubo muchas preguntas en ese sentido. ¿Es civil, es consti, es penal? ¿Qué es? Bueno, yo he votado en contra. Y por otro lado, va a haber otra sentencia sobre extinción de dominio. Ahí se definirá algunos aspectos que no han podido ser determinados. ¿Por qué? Porque esa primera sentencia es sobre la base de una ley ya derogada. Ya, claro. Entonces, en una siguiente sentencia se tendrán que ver aristas complementarias al respecto. Entonces, permítame ofrecerle algunos aportes que he recogido de la academia también sobre omisiones. Sonríe usted. ¿Qué quiere que le dé nombre? No. Mire, la sentencia de extinción de dominio señala de que procede en casos de delitos graves con organizaciones criminales. ¿Correcto? Es decir, los delitos graves que no estén parte de una organización criminal, ahí no procede extinción de dominio. Pero hay delitos de corrupción de funcionarios que no necesariamente se cometen en el marco de una organización criminal. O sea, alguien podría decirle impunidad para todos los bienes adquiridos por funcionarios corruptos que no sean parte de una organización criminal. Esa es la interpretación que se desprende de la sentencia. Todas las interpretaciones se pueden dar, pero a la fiscalía no se le ha cortado las manos, ni a los jueces. No hay mecanismos que puedan perseguir no solamente la corrupción, sino también los caudales de la corrupción. Por supuesto que las hay. ¿Acaso se ha prohibido la incautación? ¿Acaso se ha prohibido la conversión? No, pero ya ¿acaso no se puede establecer los embargos? En los casos anteriores al 2018. A los casos anteriores al 2018 no se puede reconvertir lo que se ha hecho. No se puede convertir ahora en reparación civil. O se puede sustituir la medida por un embargo, por ejemplo. Pero ya no se puede extinguir. Por eso, pero no se puede variar. Extinguir es un hecho muy fuerte, ¿no? O sea, extinguir es una presunción. Es una presunción que tiene que haber un alto nivel y eso ocurre en cualquier parte también del derecho comparado. Yo voy a extinguir sin que tengas una condena. O sea, mañana te quito tu propiedad porque yo creo que tú eres un delincuente. Yo creo, pero sigue siendo una presunción. Pero te voy a quitar la propiedad, la voy a rematar, la voy a vender, la voy a incautar, la voy a mosquear, la voy a prácticamente despojar, te va a quedar nada y simplemente, si es que eres inocente, ¿qué te voy a devolver? Todos los actos, todos los casos anteriores al 2018 van a quedar en impunidad. No creo que eso sea cierto. Yo creo que el juez y el fiscal tienen las herramientas en el Código Procesal Constitucional para poder convalidar todo lo que han podido realizar por extinción. Pueden reconvertirla a otros mecanismos coercitivos para poder llegar a la verdad. Y más bien debieran preocuparse en ya dejar tanto tiempo para poder perseguir las acciones penales que no carecen de de mayor relevancia cuando hay hechos supuestamente manifiestos que pueden ya arribar a perder el dominio, que no deben durar 8, 10 años, que es realmente una barbaridad que a ese nivel estemos de la justicia en el Perú. ¿Cuál es su posición sobre la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas? No puedo opinar ahí porque Pero esto vamos a resolver. Usted ya ha escrito algunos artículos sobre el tema. No lo sé, no recuerdo. No recuerdo, pero cuando resuelva veremos cuál es mi posición. Lo que te podría decir es lo que hay en el derecho comparado. Algo que me llama la atención
y que quisiera estudiar con mayor detalle, porque yo soy miembro titular de la Comisión de Venecia, donde el magistrado Monteagudo es miembro accesitario, y sin embargo va también a Venecia, me acompaña, ¿no? Por una deferencia del tribunal. La Comisión de Venecia ha emitido un informe interesante sobre la amnistía que se ha desarrollado, sobre la ley de amnistía que se aprobó en España. En España se aprobó una ley de amnistía para los insurgentes catalanes en Barcelona y en toda este segmento regional español, y la Comisión de Venecia ha evacuado un informe sobre la validez de esa ley. Entonces, son temas, de algún modo, que tendremos que estudiar con la mayor amplitud posible para poder determinar si esta norma es inconstitucional o no lo es. Vamos a ver en su debido momento. El doctor Monteagudo tiene un voto singular también en el caso de la inmunidad presidencial. Para él sí se tiene que allanar. El allanamiento tiene que estar... Bueno, no recuerdo, lo felicito, ¿no? Lo felicito, ¿no? Que si él justifica un tema como ese, bueno, está bien, es su voto. Eso es lo saludable, ¿no? ¿Cuál es su posición sobre la ley? También le diría que venga más seguido al tribunal, porque no se le ve mucho a él ni a sus asesores. A sus asesores, tiene 4 asesores que van 3 años, no los conozco. Trabajan en remoto. ¿Está diciendo que el doctor Monteagudo no trabaja? No, yo no he dicho que no trabaja, de hecho que vendría más seguido, porque trabajan en remoto todos ellos, ¿no? Pero bueno, hombre, con la virtualidad eso... Enhorabuena, ¿no? Pero también hay que conocer al personal altamente formado, los asesores, que definitivamente, pues, deben dar el ejemplo en un tribunal constitucional del trabajo que se realiza en la institución. ¿Hay algunas escaramuzas entre los magistrados? No, es saludable. O sea, estoy hablando, si tú me hablas de un voto dirimente, que lo saludo, yo creo que también es importante poder entender la mecánica desde adentro. Y eso se realiza también desde el momento mismo en que uno interactúa con sus asesores, recibe a la población, escucha a la gente, no solamente a uno o a otro sector, y eso le puede permitir poder producir y no solamente emitir sentencias fundadas para los casos mediáticos e improcedentes para los casos donde los más pobres demandan el pedido de tutela. ¿Eso hecho le invitaría a que revise mis votos sobre temas de derechos sociales y de la sala 2, que ahora la preside el magistrado Domínguez, de toda la lucha titánica que estamos haciendo para poder reivindicar a los más pobres del país, el doctor Monteagudo que han sido plenamente postergados. Declara Tú improcedente. eres LP y te invito a investigar. Pero ha deslizado usted declara improcedente. En efecto, le he deslizado, pero es un tema que tú puedes investigar. Ok, lo vamos a tener como pendiente, doctor. Pero fíjese, hoy en la audiencia de la mañana, el caso Cocteles, entre los argumentos también hubo algunas voces que sostenían que esa causa tenía que ser declarada improcedente por el Tribunal Constitucional, porque ustedes ven temas constitucionales, no ven temas de tipicidad. Pero si el Código Procesal Constitucional acaba de sacar una constitución y un código LP que yo lo leo mucho, me debes uno porque quedaste en regalarme la vez pasada y todavía no cumple, todavía no sale la Constitución. Pero no, el Código Procesal. Pero el Código Procesal establece taxativamente que cuando hay una violación del debido proceso, también hay violación del debido proceso cuando se afecta a la legalidad penal. ¿Y cuál es el debate en el caso que hemos visto hoy? Legalidad penal. ¿Qué significa legalidad penal? La tipificación de un hecho para que sea un delito. ¿A mí me pueden llevar a un proceso? Sí, pero yo tengo que saber que hay un tipo penal antes de que se realice un acto. De manera subsidiaria. ¿Subsidiaria? De manera subsidiaria. Claro, subsidiaria. En efecto, subsidiaria. Cuando realmente la afectación es intensa y grave, en este caso el principio de legalidad penal. ¿Qué es el tema en concreto? Que no hay una norma, no hay un tipo penal que encaje en la llevanza a un ciudadano a un juicio durante casi cerca de 10 años. Donde no hay 10 años en un juicio que supuestamente es manifiestamente evidente y el tipo penal está en discusión. Y es un tema sumamente trascendental. O sea, ¿por qué? Porque no podemos dejar en el futuro a ningún ciudadano expuesto a que lo procesen, lo encarcelen, lo lleven a juicio 10 años cuando no hay un tipo penal específico, taxativo, que señale un comportamiento. Eso es lo que tenemos que evaluar. Ese es el radio de acción que finalmente tenemos que evaluar, y esas son las preguntas que le hemos hecho al fiscal para que nos demuestre que eso no es exacto y que él tiene la verdad procesal
para llevar a cabo su acusación y es lo que vamos a dilucidar en la siguiente semana. ¿No adelanta usted opinión con esas afirmaciones? Es que no estoy afirmando, me estoy poniendo el radio de debate. Ese es el radio de debate. Eso es lo que vamos a debatir. Si eso es verdad, si el fiscal Pérez con su tesis tiene sustento para poder determinar la tipicidad del delito o si es que no es exacto, conforme señala la defensa, que no hay un delito específico preestablecido, en este caso en concreto. Estamos exponiendo el caso. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Gutiérrez. Dice palabras finales y le prometo que le vamos a hacer llegar el Código Procesal Penal. Pensé que me iba a llevar, al menos ya después de tanto tiempo. Vamos a ver si puedo hacer esta gestión en tiempo Le expreso. agradezco mucho. Nos vemos en Corazón Serrano. Este año el EP cumple 10 años produciendo jurisprudencia y efectivamente el doctor nos va a acompañar en el concierto de Corazón Serrano en primera fila y se va a bailar las cumbias de ese grupo que hemos contratado para celebrar los 10 años de la existencia del EP Pasión por el Derecho. Primero Legisprudencia, luego Legis.p, luego LP, Pasión por el Derecho. Y es así como ustedes nos conocen, queridos amigos. Y por supuesto, celebro que el doctor nos visite cada cierto tiempo para repasar las sentencias que el Tribunal Constitucional emite. Aquí, por supuesto, tenemos un estilo un poco confrontacional, pero es muy estimulante para el público que nos sigue. Lo hacemos adrede, es decir, nos vemos, queridos amigos, en una próxima transmisión. Permiso.